Hola a todos, mi nombre es Andrea Chuquiana y hoy hablaré sobre el trabajo autónomo 1, que es la búsqueda de información, presentación sobre procesos, diagramas termodinámicos y ecuación de estado de sistemas gaseosos. Mi sistema termodinámico es el conjunto de átomos del zinc contenidas en un recipiente cilíndrico sellado de 50 mililitros completamente lleno, que posee una densidad de 0,73 kilogramos sobre metro cúbico y su masa molar de 17,031 gramos por mol, superando el número de Avogadro. La investigación documental. Encontré un artículo que es completamente libre en Scopus, que se titula El estudio experimental sobre la volatización térmica y condensación del zinc a 10 pascales y 200 pascales. Aquí podemos ver que es de cuartil 1, lo que indica su alta confianza y relevancia en el ámbito de la ciencia de materiales. Ok, hablemos sobre nuestra ecuación térmica de estado. El artículo no usa la ley de gases ideales directamente. En su lugar, utiliza dos ecuaciones fundamentales. La primera es la presión de vapor saturante del zinc. Esta ecuación relaciona la presión máxima que puede tener el vapor del zinc a cada temperatura sin condensarse. Es una ecuación térmica de estado porque vincula presión y temperatura en el equilibrio de fases. La segunda ecuación es la del número de colisiones moleculares por unidad de tiempo. Esta expresión combina la densidad molecular y la velocidad media de las moléculas. Según el artículo, cuando el número de colisiones por tiempo es alto, hay más colisiones y se favorece la condensación. Cuando el número de colisiones por tiempo es bajo, hay menos colisiones y se favorece la volatización. Comencemos con el ciclo termodinámico. El ciclo recorre 4 estados con una presión base de 10 pascales y temperatura entre 700 y 900 Kelvin, asegurando que el zinc esté en fase gaseosa. Comenzamos con el proceso del 1 al 2, que es el proceso isobárico a presión constante. En este proceso aumentó la temperatura de 700 a 900 Kelvin. Cuando la presión es constante, el número de colisiones cambia según el número de colisiones final entre el inicial, que es igual a la raíz cuadrada de la temperatura inicial sobre el final. Sería la raíz cuadrada de 700 entre 900, que nos da aproximadamente 0,882. Esto significa que al aumentar la temperatura, las colisiones disminuyen. Según el artículo, menos colisiones favorecen la volatización. En el proceso 2 al 3, que es el isocórico, a volumen constante, aquí enfrío el sistema de 900 a 700 Kelvin. A volumen constante, la presión es proporcional a la temperatura. Entonces, la presión baja de 10 a 7,78 pascales. El número de colisiones también disminuye siguiendo la misma relación, que es el número de colisiones final entre el inicial, que es igual a la raíz cuadrada de la temperatura inicial sobre la final, que nos da aproximadamente 0,882. Bueno, que aquí podemos ver que a pesar del enfriamiento, la presión también baja, por lo que las colisiones no aumentan y no se favorece la condensación. En el proceso isotermo, que es a temperatura constante, tenemos que expando el gas isotérmicamente a 700 Kelvin, disminuyendo la presión de 7,78 a 4 pascales. A temperatura constante, el número de colisiones es diferente a la proporcional a la temperatura. Es directamente proporcional a la presión. Tenemos que el número de colisiones final entre el inicial va a ser igual a 0,514, lo que indica que el número de colisiones baja a la mitad. Por lo tanto, menos colisiones significa menos condensación y más volatización. En el proceso 4 al 1, que es el proceso adiabático, sin intercambio de calor, aquí cierro el ciclo comprimiendo el gas adiabáticamente, aumentando la temperatura de 700 a 750 Kelvin, usando la relación adiabática para un gas monoatómico. La presión sube a 4,78 pascales. En este proceso, el número de colisiones aumenta. Tenemos que el número de colisiones final sobre eh, el número de colisiones inicial sobre el número de colisiones final entre el final es igual a 1,148.
Aquí, si aumento el número de colisiones por tiempo, lo que significa, según el artículo, que favorece la condensación. Esto cierra el ciclo de forma coherente. Diagrama presión-volumen del ciclo completo y también el trabajo neto. Aquí podemos ver todos los 4 procesos. El isobárico, que es del 1 al 2, que es expansión a presión constante, que absorbe calor y realiza trabajo. Entonces, entra calor positivo y sale trabajo negativo. En el isocórico, que es el proceso del 1 al 2 del color verde, que es el enfriamiento a volumen constante. Libera calor y el trabajo es nulo. Entonces podemos ver que el calor es negativo y el trabajo es cero, por lo que es nulo. El isotermo, que es del proceso 3 al 4, que podemos ver la curva, que es la expansión isoterma, que absorbe calor y realiza trabajo. Y el proceso adiabático irreversible, que es del 4 al 1, que es una compresión sin intercambio de calor, pero sí recibe trabajo. Bueno, para que sea más fácil y para identificar los trabajos, tenemos que el trabajo que sale del sistema corresponde a la expansión isoterma. En el diagrama es del área bajo la curva desde el punto 3 hasta el punto 4. Y que ese es el trabajo que sale. El trabajo que entra al sistema corresponde a las compresiones, el isobárico y el adiabático, que son que es el trabajo que entra. Bueno, el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo que sale y el que entra, que está aquí adentro dentro del proceso. Ok, para ser específicos, es el área encerrada por el ciclo que representa el trabajo neto realizado por el sistema. En condiciones reversibles, este trabajo neto es positivo y corresponde a la energía útil obtenida del ciclo. Ok, tenemos la parte C, que es la comparación con un gas ideal. Comparo el vapor del zinc real con un gas ideal. Bueno, un gas ideal supone moléculas sin volumen y sin interacción intermolecular. En cambio, el vapor del zinc real tiene interacciones intermoleculares, que son las fuerzas de atracción que permiten la condensación. El volumen molecular, que el zinc tiene un diámetro atómico de 2.66 por 10 a la menos 10 metros. El efecto de la presión, que son a 10 pascales que se acerca al ideal y a 200 pascales que se desvía. El efecto de la temperatura, por encima de 700 Kelvin se acerca al ideal, cerca de 600 Kelvin se desvía por condensación. Por lo tanto, el vapor del zinc se comporta como un gas ideal solo en condiciones de baja presión y alta temperatura. Cuando la presión aumenta o la temperatura baja, las interacciones intermoleculares y el volumen molecular dejan de ser despreciables y el comportamiento se aleja significativamente del modelo ideal. Con esto podemos decir que, al comparar el vapor del zinc real con un gas ideal, concluyen que se aproxima al ideal solo a bajas presiones y alta temperatura, lo que las diferencia que se deben a interacciones intermoleculares y el volumen molecular. Eh, con esto queda completo mi trabajo, cumpliendo con todos los requisitos del trabajo, y gracias por su atención.